Muy, pero muy buenos días. Bendecidos con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Aquí estamos, agradecidos con el Creador por esa audiencia tan inmensa, por todos los hermanos que comparten las enseñanzas a otras personas. Felicitaciones y gracias a todos los pastores que nos ven y que nos escriben. Bendecidos con toda bendición espiritual. Dijimos el miércoles que cuando el pensamiento está encerrado en una sola enseñanza, terminamos con una sola enseñanza, pero bien explicada. Cuando el pensamiento hay que hacer 2 o 3 o 4 enseñanzas, hay que transmitir el pensamiento completo. Ya me lo propuse y así mismo lo haré para la gloria del Señor. Reciban un cordial saludo del Ministerio Internacional Monumento de Fe, de toda la familia y de su humilde pastor, Denis Ahogar. Hoy voy con la segunda parte del miércoles. Gobernantes de tinieblas. Es la segunda parte. Voy a ir despacio esta enseñanza. Pocas veces yo me paso de la hora, y si me paso, pues porque quiero que esto te quede bien plasmado. Saludos al pastor Juan Castro. Saludos a todos y cada uno de los que ya están conectados, bendecidos con toda bendición espiritual. En la primera enseñanza hablamos de que desafortunadamente estamos en un siglo, cerrando un siglo lleno de tinieblas, que las tinieblas tienen años y tienen mucho tiempo, y quien gobierna o envenenó o dejó establecido fue el aparecido. Y te vas a quedar aterrado hoy. Te vas a quedar aterrado de lo que te voy a compartir. Esta enseñanza no se te va a olvidar nunca. Siempre y cuando tú seas una persona perseverante, fiel, constante en la lectura, para que los ojos del entendimiento tuyo se abran y puedas conocer verdaderamente lo que yo vengo conociendo a través de la palabra. Padre, en el nombre de Jesucristo, mi Señor, te doy gracias por esta mañana, por este nuevo día. Gracias por esa gran multitud de predestinados, de todos los que, Señor, vienen viendo, observando las enseñanzas que tú has puesto en mi vida para compartir con tu heredad, con mis hermanos, con tu pueblo, con la niña de tus ojos, con tu amada, con Sara, la bendecida. Gracias. Eres el invitado especial a estar en esta reunión. Si tú no estás, de nada sirve, porque sería una palabrería más, como un culebrero. Pero si tú estás, tú pones orden. Tú llenas la vida de sabiduría, de conocimiento, de autoridad, de poder, de verdad y de justicia. Úsame
como la séptima trompeta. Úsame, úsame, y rompe la obstinación de la persona, Padre eterno, que oye y no quiere hacer. Quita todo lo natural de ella para que ella pueda entrar a experimentar la presencia tuya en el reino espiritual. Gracias por los que ya están conectados en el norte, el oriente, occidente y sur. Gracias por estar presente ya. Habla por mi boca, soy tu séptima trompeta, la que hablará, hablará, hablará y romperá, Padre eterno, la tierra que tiene que romper. Soy baluarte de tu verdad, ministro competente de un nuevo pacto, nacido en Cristo Jesús de nuevo para vencer. En el poder de la palabra declaro a la simiente bendecida y atenta, en el nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Dijimos que el príncipe de la potestad del aire el aparecido, el dueño de las tinieblas, tinieblas quiere decir ignorancia, atraso espiritual, ceguera, sordera y todo lo que usted le quiera añadir de día en adelante. En el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 2, dice: en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. A esto es lo que la religión le llama pecado. Pecado, 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 pecado. Y a muchas cosas más cuando el pecado fue quitado, que fue el pecado de Adán, la desobediencia. Dice que también nosotros anduvimos ahí y aprendimos de las tinieblas, de la ignorancia, muchísimas, pero muchísimas cosas. Sin saber, todo lo que nos ofreció, lo guardamos. De eso todavía viven muchos, y muchos se han muerto. Muchos, muchos, muchos. No sabiendo que el enemigo del creador, que es el adversario, hoy en día es el sistema, tiene su autoridad ahí. Y tiene el gobierno de él. Muchachos, a pesar de que fue destruido, quitado completamente, cómo ranqueó, cómo envenenó a todo el mundo. Pero lo más sorprendente es lo que vamos a ver, que están mejor organizados ellos que la misma iglesia, porque la iglesia no sabe para dónde va. La iglesia que invoca a Jesucristo, que habla de la palabra, trató de ganar autoridad base a un conocimiento natural, desechando lo espiritual, maquillándolo o aparentando ser espiritual, cuando de verdad nada, de nada ha servido. Hay un ejemplo de cómo está ranqueado completamente el reino de las tinieblas. Y en esta parte voy a ir despacio, porque quiero dejarte esto bien plasmado, para que te des cuenta tú
que todo lo que nos enseñaron, bueno, no es malo, porque la persona adquirió ese conocimiento y se prestó para, de buena voluntad, pero ignorando las raíces, pensó que esto se iba a quedar así, y no. Así como Dios a mí me ha venido enseñando, revelándome, mostrándome, así le va a enseñar a muchos, para que podamos ser el cuerpo de Cristo y podamos ser su verdadera iglesia. Eso es lo que espera el mundo, la verdadera iglesia de Jesucristo el Señor, instalada en la tierra. Porque es que yo me preguntaba y decía, ¿cómo es posible que si todo el poder, la autoridad, el señorío, la verdad, la justicia, el amor está en Cristo, ¿por qué entonces la tierra está como está? ¿En dónde ha estado la iglesia? Y ha hablado de Jesucristo, de la palabra de Dios, de esto y otro. ¿Dónde ha estado? ¿Dónde ha estado? Entonces, observa, en el libro de Mateo, capítulo 25, hay un ejemplo. Capítulo 25, versículo 41. Dice, entonces dirá también a los de la izquierda, apartados de mí, malditos, tírale cabeza al fuego eterno, preparado para el aparecido y sus ángeles. El aparecido ya fue destruido, como vimos en Hebreos capítulo 2, versículo 14. Pero en estos días, después de que terminen las enseñanzas que he recibido en parte del Creador, te estaré compartiendo cómo queda establecido el reino espiritual, con pelos y señal. Oído, los ángeles del aparecido. Te mostré en segunda de Pedro, o primera de Pedro, capítulo 4, capítulo 2, versículo 4, o segunda de Pedro 2, 4, que si él no perdonó a los ángeles que pecaron contra él, y los encerró eternamente y para siempre. Pregunto, entonces, ¿de dónde salieron estos que te voy a nombrar? Sus ángeles, los cuales son o fueron subordinados. Una persona o cualquier objeto que esté subordinado, que tenga vida, tiene que servirle a la cabeza. Está subyugado a rendirle pleitesía al jerarca, a la cabeza. Lo subordinaron a pesar de, los colocaron como principados, autoridad máxima.
potestades, gobernadores de las tinieblas de este mundo. Oído, el reino de las tinieblas. Subordinaron, colocaron a unas personas o a unos ángeles ignorantes completamente a hacer lo que el aparecido les había diseñado. Pasa hoy igual con la iglesia. Como están subordinados a un concilio, entonces a unos les pusieron reverendos, a otros apóstoles, a otros estos, a otro esto y esto y esto, y ellos sin saber el fondo, sin conocer el fondo, simplemente por letra, pero no por vivir. Porque los 5 ministerios están en el Evangelio de la gracia. Hay gente que se metió a ser pastor y no sabe qué es pastorear. Hay gente que es apóstol, les titularon apóstoles, los llamaron apóstoles y no saben qué es ser apóstol. Otros evangelistas y simplemente hacen el papel, pero en el fondo absolutamente nada. A otros los llaman maestros, pero ¿maestros en qué? Entonces, compara el reino de las tinieblas, compáralo con la iglesia actual. Todo está subordinado. Por eso es un reino de tinieblas. Al ser un reino de tinieblas, ¿qué le ministran a la gente? Ignorancia, religiosidad, todo lo natural, para tratar de encantarlos y entretenerlos y tenerlos entontecidos en el conocimiento de la verdad, de la justicia del Creador. Oído, el apóstol Pablo en el libro de Efesios escribe, capítulo 6, versículo 12, dice: Efesios 6, versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, quiere decir con personas, te lo expliqué el miércoles, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo y contra huestes espirituales de maldad en las regiones ¿qué? Celestes. Quiere decir, así que él tiene su reino, oído, aunque envenenado, pero también lo tiene subordinado. Oído, pero lo tiene bajo la potestad de las tinieblas. Ignorancia por toda parte, por donde usted lo mire. Yo le doy gracias al Creador. Te digo, ¿por qué? Porque yo sé que va a llegar el momento en que yo no voy a transmitir o a enseñar de un atril parado. No, yo me voy a sentar. Y me voy a sentar con personas que ya están ejerciendo y han ejercido el pastorado. Y personas que verdaderamente van a componer los miembros del cuerpo ahora en la gracia de Cristo. Y Dios me va a dar ese privilegio de poder interactuar con ellos
pero hablarles como que si Jesucristo estuviera ahí con ellos. Porque todo lo que ha adquirido la iglesia del mundo natural ha sido puro conocimiento natural. Tradiciones, costumbres, mañas. Por eso oído. Todo está subordinado para poner a una persona por A o por B motivo, para tenerlo enredado, tenerlo ahí produciendo para ese concilio, para esa organización humana, lo titulan apóstol. Y ellos no saben qué es ser apóstol. Es apóstol, y el hombre se cree que él es apóstol. Sin dar resultado espiritualmente. Lo mismo en el pastorado. Oído. Una persona subordinada, que esté bien subordinada en el sistema diabólico o religioso, tiene rangos de mando, pero no sabe por qué, no sabe qué hacer, solamente anda por títulos, apóstol, reverendo, hermano mayor. Les dice bien claro, oído, escuche y retenga. En Efesios, capítulo 6, versículo 12, donde estamos. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Oído, de este siglo. La expresión de estas tinieblas se refieren al mundo actual. Que es pura ignorancia y tradición y costumbres y mañas. Oído, el cual está completamente bajo el gobierno del aparecido. A pesar que él no está, dejó unos rangos dejó unas personas subordinadas para gobernar el mundo como presidentes de la República, como gobernantes, alcaldes, gobernadores, pastores. Oído. Personas completamente ciegas, ignorantes a lo espiritual, ciegos de entendimiento. Oído. Porque este tipo de personas, dice el Salmo 58, para que usted lo lea en su casa, que este tipo de personas vienen dañadas desde el vientre, gobernadas desde el vientre, desde que nacieron, vienen dañadas. Y dentro de ellas está el veneno del aparecido. Metidos en estas personas. Que han cegado al mundo con su costumbre natural.
que nunca separaron, nunca entendieron, nunca comprendieron verdaderamente qué fue lo que Dios trazó, cuál fue el plan de Dios espiritualmente para separarlo del mundo natural. Todo está subordinado. Pase usted y vea a una persona que se para en el púlpito con una elegancia y con un lenguaje fisiológico, natural, pero todo es judaico. Que él no sabe por qué está ahí, pero como está subordinado, está borracho, está embriagado, está ciego, y lleno de su religión y de sus costumbres naturales, y de eso quiere embriagar al pueblo. Muchacho. Entonces, ¿para qué Dios predestinó gente desde antes de la fundación del mundo? ¿Cuál fue la razón? Si se está hablando lo real, ¿por qué Él lo que conoció lo predestinó, lo conservó, lo apartó para que fueran santificados? Y en la santificación, que es apartarse para Él, perfeccionarlos, ministrarles en la vida en el Espíritu, para que su alma no funcione más con una ciencia que mala, y su carne pueda estar aplacada. ¿Para qué entonces Él nos predestinó para estar en el Evangelio de la Gracia? Observa, ¿para qué fue que Él preservó mi vida y tal vez la tuya, si estás en la gracia? Libro de los Hechos, capítulo 26. Dice: pastor, apóstol, hermano, hermano, sin ser hermanos todavía. Capítulo 26, versículo 18, y Colosenses 1:13. Téngalo ahí. Dice: oído, para esto nos predestinaron, nos apartaron, que es lo que se llama santificación, para perfeccionarnos, para abrirnos primero a nosotros los ojos, para que cuando nosotros conociéramos la realidad, lo establecido por el Creador, y abriéramos los ojos ¿a quién? Del entendimiento al pueblo, a la humanidad, para que aprendan a depender del Creador, que es la palabra, y de su propia determinación. Mira lo que dice ahí: para que abras los ojos. Para eso me llamaron a mí, y me dieron el texto de Isaías 42:7. Oído, para que abran sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas, de la ignorancia, del atraso espiritual, de la pobreza espiritual, de la muerte física, de las enfermedades, de las angustias, del padecimiento, de todo lo negativo, de todo, absolutamente todo lo negativo. Se conviertan ¿a qué? A la luz, y de la potestad del aparecido a Dios, para que reciban por la fe, que es galardón. ¿El galardón de qué? Vuelvo a leerte: para que abran los ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad del aparecido a Dios, para que reciban por la fe, que ese es mi galardón. Oído, el perdón de pecados
¿Y qué? Y herencia, ¿entre qué? Los santificados. Santificado no es el que se viste de santurrón, no es la ropa. Santificado es cuando a uno lo apartan, en este caso como han hecho conmigo. Me apartaron, ¿para qué? Para perfeccionarme, para meterse en mi espíritu, para que mi espíritu tenga vida, sea un espíritu con él, para que mi espíritu tenga autoridad y pueda decirle al alma que está tan corrupta y que tiene ciencia mala y decirle ya no funcionas más, ya no puedes alimentar más mi carne, ya no lo puedes disponer contra el Creador, ahora el que está dentro de mí tiene vida, tiene autoridad, soy su templo, tengo el poder, tengo el señorío, tengo la verdad, tengo la justicia, porque he sido apartado completamente, ¿para qué? Para poder hablar del Creador, ¿con qué? Con verdad. Para eso es. Por eso dice en Colosenses 1:13. Colosenses 1:13 dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, oído, y trasladado al reino de su amado Hijo. Ahí está. Esa es la tarea mía. Enseñarle y serle claro a la persona. No traerle tradición, no traerle costumbre. Cuando yo me ponía los zapatos al revés, que mi mamá me daba, que no. No, esos son cuentos de hadas, no son cuentos de niño. Aquí lo que necesitamos es la vida espiritual para nosotros poder tener ¿qué? La autoridad, el poder, el señorío. De cuando hablemos, oye, muchacho, las cosas sean real. Para ello se requiere ¿qué? Perfección. Todo está subordinado. Ay, allá va el apóstol en el carro. Ay, el pastor también, la pastora. Ay. Todo está subordinado. Pregúntele a una persona esa qué es pastor, qué es ser pastor. ¿Y era que no le saben decir? Ellos creen solamente que es hablarle a la gente, amarrarla, cargarla, atrasarla, intimidarla y tenerla presa. No, muchacho, eso no funciona. Por eso fue necesario que Dios nos sacara de este sistema diabólico. Oído, un sistema perverso, malo. Por eso es que es el reino satánico, el reino de las tinieblas. Donde todo no es sino religiosidad judaica, espiritualidad no hay nada. Hay deseos, pero ahí no me puedo quedar yo. Yo necesito ejercer lo que Él dice que estableció para mí. Por eso mi cabeza es Cristo y mi fundamento es Cristo. Para mí el vivir es Cristo y lo demás es ganancia. Ya no vivo yo, sino que Cristo es el que vive en mí. Entonces cuando yo crezco en esto, cuando yo tiro la palabra se convierte. Produce. Cuando ya la palabra produzca, ¿qué puedo yo decir que tengo? La emuná de Dios. Porque cuando Él le dijo a la creación allá, produzca esto, ¿produjo o no produjo? Produjo. Es lo mismo, es el plan de Él establecido. Hay un ejemplo en Mateo capítulo 12, versículo 26. No te olvides, la palabra subordinado. Le dieron un título a la persona y la persona no sabe que lo están trabajando internamente. Te voy a poner un ejemplo claro. Cuando recién entré yo al Evangelio, iglesia evangélica, ya tú sabes en dónde, yo ya te lo he dicho varias veces. Oído, entré como un niño,
Ay, eso todo no queríamos salir de la iglesia. A toda hora estábamos en esa congregación y a toda hora, ay, que me hace falta, ay, que me hace falta. Un niño. Lo que no supieron los organizadores de allá era que Él, Dios mismo, se ha metido en mí, personalmente. Y fui y le consulté en ese entonces al pastor que estaba vivo. Y no me dijo nada, no me respondió. Entonces me fui un viernes al ayuno. Y bueno, y dice él, levanten las manos los que están llenos del Espíritu. Él ya sabía que a mí me habían sellado con el Espíritu de Dios. Pero como yo era un niño ignorante, entonces cuando una señora que tenía las manos torcidas levantó sus bracitos, y claro, de mi cuerpo salió un corrientazo, pues yo no sabía absolutamente nada. La señora decía, ay, Dios mío, mire mis manos, y la otra de las rodillas y todo. Entonces yo me senté al lado de la que estaba enferma. Cuando sentí el calorcito, el fuego. El error mío fue que abrí los ojos, pero se sanaron y hubieron sanidad y todo eso. Fue cuando me llamaron a ser diácono, sin saber yo qué es ser diácono. Y de diácono me dijeron, usted va a ser pastor, sin haberme pastoreado, ni haberme enseñado una persona qué es ser pastor. Cuando me trajeron a la ciudad de Tuluá, no habían sino 7 viejos rancios. Viejos y una pobreza horrible. Y eran ni que diáconos. Cuando yo vi eso, donde me lleven primero me había devuelto. Yo no me había venido a vivir, yo no estaba acostumbrado a vivir en Esterilla ni nada de eso. Muchacho, cuando yo veo esas cucarachas que nunca había visto en Cali, me quedé callado, pero por allá dije, no, ¿y ahora qué hago yo? Y llegó el capataz y dijo, 3 años le vamos a dar a usted. Si en 3 años no hay resultado, vuelve a Cali. Te le hago una, señor. Y en 3 años les levanté el sitio. Cuando ellos no me dieron sino 150,000 pesos, les levanté el kiosco ese de 2 pisos. No habían sino 7 personas y se las dejé con 210 personas. Y milagros por toda parte. Lo que ellos no sabían era que Dios ya me había predestinado para él. ¿Qué hacía Dios manifestándose? Y yo no imponía manos, ni hacía espectáculos, ni nada. Simplemente tiré la palabra. Y la gente quedó tiesa en las sillas. Gente de Buenaventura, en todo eso. Oído. Cuando se dieron cuenta, Tuluá es la segunda iglesia. Había gente, me llevaban enfermos de toda parte. Y la manifestación de Dios respaldando. ¿Qué quisieron hacer? Me iban a subordinar para que yo siguiera trabajando para el concilio. Me iban a titular la segunda iglesia para que yo siguiera edificándoles en diferentes lugares. Y le dije yo no, me retiro. Porque quedé con una mano atrás y otra adelante. Y yo producía calzado de mujer. Y uno inocente cree. Lo que ellos no sabían era de que el dueño del universo y del mundo entero estaba metido en mí. Que me tenía algo mejor, que era el Evangelio de la Gracia,
para que yo lo conociera a Él bien y conociera su plan. Y yo pudiera hablar con certeza, con seguridad, sin rodeos. Entonces, aquí estoy. Aquí estoy. Mateo capítulo 12, versículo 26. Dice, y cuando salió, estamos en el 12, capítulo 12, versículo 26. Ya te iba a leer el 13. Y si el aparecido echa fuera al aparecido, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? ¿Qué te estoy diciendo? Que todo el mundo es tinieblas. Y da hasta risa de que los pastores que los han titulado subordinados, los tienen manoseados, explotados en un concilio. Oído, ellos creen que tienen el poder de echar fuera demonios, de poner a Satanás quieto. ¿Qué te está diciendo? Si esa congregación es natural, es imposible que vaya a haber un milagro espiritual. No, pues es que yo he visto, sí, pero después la persona está enferma. Después la persona está en esta situación. Entonces, ¿dónde está lo espiritual? Si lo espiritual es eterno. Tú no necesitas de hacer espectáculos, de echarle enfermedad ni fuera a nadie. Tú lo que necesitas es enseñarle, abrirle los ojos del entendimiento por la palabra para que la persona misma quede ¿qué? Completamente cimentada y ella se dé su libertad. Sin estar pidiendo oración, sin estar pidiendo que el pastor vaya, que el reverendo que vaya, para que el reverendo vea lo que hay alrededor, cómo volver a caer y volver a hacer y hacer y hacer, hacer. ¿Por qué? Porque hay una subordinación del aparecido para tener engañada a la humanidad. Con la palabra solamente basta. La palabra dice. La palabra dice, y usted no tiene por qué estar así. Si usted tiene el mismo espíritu que tengo yo, usted tiene que estar bien fuerte. ¿Sí o no? Usted no tiene por qué estar en ignorancia. Si a usted se le están alumbrando los ojos del entendimiento y se le está enseñando, se le está dando la capacitación para que usted aprenda a depender de su creador, ¿por qué usted está así? Bueno, a mí me han venido achaques al cuerpo y fuertes. Pero cuando me recuesto, empiezo a bombardear, a tirar la palabra. Es imposible que en el mundo de las tinieblas vaya a llegar, oído, un mandrake a echarle sin conocimiento de la palabra, sin la vida espiritual, a echarle fuera demonios a otro. ¿Aló? Es imposible, mi hermano. Les dice bien claro, oído. Para eso nos trasladaron. ¿No has entendido, amado hermano? Que tú, aunque estés en este mundo comiendo frijoles, lentejas, ¿qué es lo que más te gusta a ti, pastor Juan Castro? El pollo rosticado. ¿Sí? ¿Cómo? Rostizado. ¿Te gusta el pollo con Coca-Colita? ¿Te gusta el pollo? ¿Ah, listo? Cómete todo el pollo que quieras. Aquí en la tierra, en este reino de tinieblas, porque aquí está tu cuerpo todavía. Y tu cuerpo necesita ser ¿qué? Sustentado, sostenido. Pero tú no perteneces a este reino. Tú perteneces al reino ¿de qué? Del Creador. Te trasladó como me trasladó a mí. ¿Para qué nos trasladaron al Evangelio de la Gracia? Para perfeccionarnos, para mostrarnos cómo trabaja, qué fue lo que estableció Dios, para que nosotros le ministremos a la gente y le abramos los ojos del entendimiento y ellos regresen al origen de su partida. ¿Hacer qué? Espíritus metidos dentro de un cuerpo.
Oído, nos trasladó al reino de su Hijo para que Él sea nuestra cabeza, para que Él sea el todo para nosotros, porque el Hijo es la expresión ¿de quién? Del Padre. ¿Sí o no? Y es la fuente de nuestra vida. Él es el Verbo que se hizo carne. Él es la palabra que salió de ahí para meterse en tu cuerpo y en mi cuerpo, para que nosotros entendiéramos que tiene que haber constituido legalmente por el Creador una iglesia que solamente tire la palabra y que la persona quede completamente libre siempre y cuando la persona reciba y crea. De resto no. Volvemos a Efesios capítulo 2, capítulo 6. Abba Padre. Abba Padre. La persona que le creyó al hombre y está ahí, con el hombre se muere. Cuando la persona entienda, comprenda que es imposible que un ciego guíe a otro ciego. Porque caerán ¿a qué? Al mismo hueco. Efesios capítulo 6, cuarta parte, dice, aquí la expresión regiones, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La expresión regiones. Tengo tiempo todavía, me queda media hora. Estamos bien de tiempo. Aquí la expresión regiones celeste se refiere al aire. ¿Qué es lo que leímos en Efesios 2:2? Literal siglo. Este siglo. ¿Qué es la frase este mundo? Se refiere al sistema satánico establecido por el aparecido y los hombres, que están subordinados. Oído, que tiene muchos siglos o muchas eras, que endureció la tierra para que la semilla, que es la palabra, no germine, para que la persona no crezca, no avance, no busque de su creador, y solamente se esclavice a buscar ¿qué? Lo natural. Por eso te decía yo el miércoles, si yo hubiese sido una persona de altibajos, yo no te podía hablar de esto, porque no tendría el conocimiento. A Dios le doy gracias que he sido una persona fiel a pesar de la cantidad de dificultades. Nunca he dejado de leer la palabra, ni invitar al Espíritu para que Él abra los ojos de mi entendimiento, y me riego en ese escritorio con todos los originales para poder sacar el pensamiento del escritor. Y a medida que voy sacando, él me va dando más y más y más. Entonces, por eso he alcanzado la transformación de mi espíritu y de mi alma. Porque si no hay vida en el espíritu, si el espíritu de él no se une al mío, hacer un solo espíritu con él, muchachos, yo sería uno más del bulto.
Estaría buscando pastores para las reuniones y estar metido en los concilios, estar mendigando, estar esto y no. No. Yo tampoco busco ser un concilio. Lo que sí quiero hacer es de ayuda a los miembros del cuerpo de Cristo. Y claro que van a ver, pero ojalá que salga rápido porque, hermano, el tiempo está premiando. Por eso yo le decía, compartía con el pastor Juan Castro, como he compartido con otros, Dios nos va a permitir estar sentados unos 2 o 3 días, interactuando, hablando. Usted saque todo lo que tenga guardado. Todo, absolutamente todo. No quede nada. Porque muchas veces uno no se las sabe todas. Y necesita quien le ayude. ¿O no? Siempre y cuando tengamos el mismo espíritu. Siempre y cuando tengamos la misma visión. Siempre y cuando tengamos el mismo propósito. De levantar, oído, el cuerpo de Cristo para destruir el poder de las tinieblas. Es la única manera, mi hermano. Una persona sola no puede. Se requiere del cuerpo, como te enseñé el miércoles. Dice en Colosenses capítulo 3, versículo 7, 3:7. Dice, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivías en ellas. ¿En dónde? En las tinieblas. O dígame que usted no ha estado ahí. Todos hemos estado ahí, haciendo todo lo que el sistema, el hombre, ha querido que se haga. Anduvimos allá. Y esto se refiere al gobierno y principados y potestades de los aires, los cuales ¿qué? Se mencionan en Efesios 6:12, donde empezamos. Por eso Pablo le dio un consejo a su iglesia, a la iglesia del Señor, que presentemos los miembros en sacrificio vivo. Vivo. Dice Romanos 12:2. Romanos 12:2 dice, yo le leo, para que usted no abra, simplemente escriba. Yo ya lo tengo aquí. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Oído? ¿Oído? ¿Dice o no dice? No te conformes, no estés contento con lo que, porque si vos no eres espiritual, ve al fondo para que tú puedas entender y conocer a tu Creador, mi hermano. Gálatas 1:4 dice, Gálatas, ¿dónde está Gálatas? Aquí. Gálatas 1:4 dice, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. ¿Qué es este siglo? Malo. Que está a punto de cerrarse. Está a punto de cerrarse por todos los eventos internacionales que han habido y los que vienen, que van a ser cosas aterradoras. Aterradoras. Oído, voy, a pesar que todo está subordinado, todo es tinieblas, todo es mentira, todo es tradición, todo es natural, todo es costumbre religiosa.
Todo está gobernado por el poder satánico, diabólico, que envenenó al mundo entero, al siglo y todo lo que sea. Nosotros que estamos en Cristo, estamos sentados en lugares celestiales. Vamos por encima de ellos. Estamos en el tercer cielo. Eso es lo que dice Efesios, capítulo 2, versículo 6. Yo te leo si no puedes abrir. Dice: y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. ¿Ah? ¿Dice o no dice? Claro, pastor, que dice. Desde nuestro punto de vista, oído, escuche, nosotros fuimos resucitados, trasladados del lugar de tinieblas al reino de su amado Hijo para ser resucitados. Uno por uno. Uno por uno. Nos trasladaron. Cuando yo entré al Evangelio de la Gracia, yo ya había salido del sistema religioso, no lo dije, 9 años ahí. Oído. Y cuando conocí la primera palabra en un libro que me prestaron, en ese entonces me lo prestó Reinaldo Estrada, y un cassette. Yo pensaba que me iba a prestar la serie de cassette, porque en ese tiempo habían grabadoras con cassette y todo. Y me prestó un librito. Y me dijo, pero me lo traes, hermano. Le dije, sí, yo te lo llevo. Nadie de acá. Sí, así fue. Lo llevé. Pero cuando me llevó Dios a los Estados Unidos, a Miami, una sola palabra me circuncidó en redondo. Aprender a depender de Dios no es fácil. No es fácil. No es fácil. Allá en los Estados Unidos conocí al pastor Juan Castro, a Cheo, conocí bastantes pastores. Decía yo que pensaba que yo era el más alto, y cuando yo veía a Juan Castro que le quedé en la cintura, dije, no, Dios mío, este hombre tan alto, ¿qué le dieron o qué aparato le movieron para ser tan alto? Y decía, y tan elegante. Ah, porque ese hombre es pinchado, bien pinchadito. Oído. Una tercera parte de lo natural saldrá al reino espiritual. Entonces, desde nuestro punto de vista, hemos sido resucitados uno por uno. Oído, por medio de nuestra posición de muerte. Trasladados, cambiados, perfeccionados ante los ojos de Dios. Fuimos resucitados. Oído, todos juntos, como cuando Él sacó al pueblo de Israel de las aguas, que lo salvó también. Oído. Por eso es que si Cristo está en una persona,
entonces la persona está en Dios. Y como nos resucitó, así mismo nos dijo, ustedes van a estar sentados en lugares celestiales con Cristo. Sentarse una sola vez, eternamente y para siempre. Para eso fueron rescatados de la vana manera de vivir, para que ustedes disfruten una vez y para siempre en los lugares celestiales a su Creador, a su Dios, para que ustedes funcionen de acuerdo a lo establecido por Él en lo espiritual. Oído. Por eso las fuerzas malignas de las tinieblas están bajo nuestros pies. Están debajo, destruidas, están vencidas por el poder de Dios en nosotros. En Efesios 1:3, oído, eso es lo que yo no te permito, yo no te permito, yo no, desde que entendí, yo no puedo decirte esto. Yo no te voy a saludar, que te salven las aguas, que pase bueno, que vive aquí, que vive allá, no. Por eso es que nosotros somos unos bendecidos. Y cuando a mí me dicen bendecido, pastor, yo lo recibo. Porque sé qué es lo que me están diciendo. Efesios 1:3 dice: bendito sea el Dios y Padre. ¿Qué es la palabra bendito? Bendecido. De nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo. ¿Qué tú eres? ¿Un bendecido o una bendecida? ¿Sí o no? ¿Yo por qué te tengo que dar otro saludo? Que no es malo, pero no es bueno la confirmación. Si tú estás en Cristo, ¿qué tú sos? Bendecido. Bendecido. ¿Y por qué te dieron o por qué te dijeron que tú eres un bendecido? Para que tú puedas, oído, a través de esta palabra, que significa que hablar bien de Dios, que tú puedas hablar, expresar, contarle al mundo entero la raíz del Evangelio de la Gracia y del plan que estableció tu Creador para los que vamos a estar en Cristo. Por eso tú eres un ¿qué? Bendecido. Por eso tú eres una ¿qué? Bendecida. Naciste de nuevo conmigo. ¿Para qué? Para estar arriba, nunca abajo. Para tener autoridad. La muerte, la enfermedad, la angustia, el padecimiento, la pobreza, todo lo amargo está debajo de tus pies. Tú y yo somos la imagen de ¿quién? El Creador. Oído. Nosotros éramos hijos de desobediencia, pero ahora hemos sido salvos eternamente y para siempre. ¿Para hacer qué? La iglesia del Señor. Efesios 5:6. Voy terminando. 5:6. Nadie les engañe con palabras, oído. Nadie les engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de ¿qué? De desobediencia. Oído, oído, escuche y retenga. Colosenses 2:8. Mirad que nadie les engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según la tradición de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Esto es, y esto se refiere a ¿qué? A las enseñanzas del sistema religioso, que están ¿qué?
mezcladas con filosofías judías, orientales, griegas, las cuales es una buena sutileza para engañar y sustraer, quitarle vida a la persona, quitarle vida completamente. Mentiras, tradiciones, costumbres, engaños, manipulaciones. Termino. Efesios, capítulo 2, donde empezamos, capítulo 6, versículo 12. 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, contra personas, sino de lo que hay detrás de la persona. Detrás de la persona. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades. ¿Oído? ¿Contra qué? Contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Presidentes, alcaldes, concejales, todo lo político, pastores, maestros, todo. Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. ¿Por qué? Porque todo está subordinado. Gobernantes de tinieblas, todos los generales, presidentes del mundo entero, todo lo que se llame política, son gobernantes de tinieblas, son de un sistema, el sistema religioso también, son brujos, hechiceros, adivinos, agüereros, etcétera, 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 están subordinados para engañar y destruir. Son gobernantes de ruina, pero nosotros, los que estamos en Cristo, estamos sentados en lugares celestiales, y todo está bajo vuestros pies. Hoy, ¿cómo tú haces para conocer a una persona que está sentada y que ha entendido este evangelio en los lugares celestiales? ¿Cómo tú haces para conocerlo? Que está en Cristo. ¿Cómo tú haces para conocer la persona? Sencilla. Cuando usted le pregunta a la persona, ¿cómo anda? Oye, bendecido, completo, sano y libre de toda maldición. Cuando la persona no está sentada en lugares celestiales en Cristo y todo está bajo sus pies, la persona es igual al mundo natural. Todo le duele, por todo se queja, llora amargamente. Yo sí he llorado, solo, y no 2 lágrimas cuando estoy adorando a mi Padre. Lloro. ¿Por qué? Porque anhelo tener lo que Él me dijo que me iba a entregar para gobernar y poder mostrar a Jesucristo reinando en vida. Cuando una persona no está sentada en lugares celestiales, anda igual a la persona del mundo natural. ¿Cómo está? Ay, así. No sé dónde tengo la cabeza. Ay, que parece que los pies se fueron primero que el cuerpo. Ay, yo no sé, Dios mío, ¿por qué tenía que unirme yo con esa? Ay, Dios mío, no sé a dónde. Ay, yo tengo ganas de irme más bien. Esa es persona natural. Cuando usted vea a una persona espiritual, a pesar que la situación esté como esté, soy más que vencedora, soy más que vencedor, estoy completa,
no me falta nada, reinando en vida. Hoy no tengo, pero tendré, porque tengo el dueño del oro y de la plata. Camino en obra preparada de antemano. Me la prepararon para que el ángel me guiara por camino de rectitud y de santidad en el nombre de Jesucristo el Señor. Porque Él me hizo rey y sacerdote para la gloria de Él. Somos reyes. Y en el reino espiritual no hay subordinación. La cabeza nuestra es Cristo y el cimiento se llama Jesucristo, la unción. Cuando usted esté pasando por momentos difíciles, no se lo diga ni a su propia madre. Tire la palabra sobre su situación, porque la gente va a decir, tenía que ser evangélica. Nosotros no somos evangélicos. Nosotros somos cristianos, bajo la unción de Dios. Amén. Por eso somos gobernantes, no de tinieblas, sino reyes y sacerdotes. Los amo mucho, bendecidos. Que tengan un buen día. Padre, en el nombre de Jesucristo el Señor, te doy gracias por usarme, por hablar por mi boca, por enseñar, por corregir, por instruir, capacitar, hermosear, embellecer a tu pueblo, a tu heredad, a la niña de tus ojos, a mis hermanos, que tú nos permitirás estar unidos para poder derrumbar las obras que tanto tú anhelas ver derrumbadas, que es las tinieblas. Ante ti ellas ya no tienen valor, pero necesitamos limpiar la tierra de toda esta plaga en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Bendecidos con toda bendición.